A menudo se tiende a decir que el hip hop me salvó la vida, ¿no? Muchas veces, y la mayoría de casos, es cierto, ¿no? El hip hop te quita de una mala vida en las calles o te quita de pensamientos que a lo mejor no te iban a llevar por buen camino, ¿no? O hay veces que te da unos valores que otras cosas no te estaban dando, ¿no? Unos valores positivos. Te da algo en que entretenerte, qué hacer. En este caso, nuestro protagonista se puede decir que el hip hop le salvó la vida y tomó el buen camino del hip hop, ¿no? El buen camino de estar sacando discos desde un sitio que de verdad no era nada favorable, como era la cárcel. Hoy os vamos a contar la historia de un MC que fue sentenciado de 31 años a cadena perpetua. En esta historia intervienen también los hermanos Menéndez, interviene también un abogado el cual cambió de bando a los años, que hay historia de Bloods, hay historia de Crips, discos grabados en la cárcel por teléfono, así que quédate si quieres escuchar esta historia. But you really get danger, bad intentions on a mission to pew and rearrange your mask. Clinical surgery, you heard me, now it's your turn to grieve. The gang is mad passionate, murder in the first degree. Hoy os voy a traer la historia de X-Rider, un MC que no es muy conocido para quizá la mayoría, pero que tiene una historia fascinante. X-Rider nació el 30 de julio de 1974 en Sacramento, California. Pertenecía al barrio de Meadowview, ahí en Sacramento. Obviamente, como os podéis imaginar, la vida en las calles en aquella época, y menos para un chaval de 17 años, cuales las calles estaban infestadas por las bandas, los Bloods y los Crips. X-Rider pertenecía a los Crips, en concreto los Garden Block Crips, los cuales estaban entre la calle 21, 24 y 29. Por otra parte, estaban los Meadowview Bloods, que era la banda rival. Rider tenía un padre, pero el padre estaba en Alabama, y estaba él con su madre, Jazz Brown. Ya a muy temprana edad le gustó esto de rapear, le gustó esto de ser MC, y muy temprano, allá por el año 91, ya empezó a grabar demos con su compañero de batallas, Broda Lynch Hank, cual grabaron una demo. Debido a su popularidad, esto le llevó a firmar con un sello independiente llamado Black Market Records, con el que sacaría su primer álbum, The Psycho Active, el cual ya le empezó a dar un estatus, digamos, y una pequeña fama dentro del barrio, porque este disco la verdad es que es bastante bueno. Como os he dicho, X-Rider era un Crip. Los Crip estaban dominando la calle 21, 24 y 29. X-Rider era de la calle 24. La vida se la pasaba entre centros juveniles y la calle. En un momento dado, su madre se decide mudar a Texas, pero como esto de la música le iba tan bien, decidió dejarle en Meadowview porque, digamos que la madre aspiraba un poco a que su hijo saliera a través de la música hacia un mundo un poquito menos peligroso, digamos, hacia un mundo mejor. Aquí X-Rider, llamado también Anarae Behaugen Brown, decidió quedarse e intentar ir un poco más allá. Pero claro, tienes a un Crip sin familia, básicamente, en la calle, y imaginad lo que podría pasar. Un día hay una reyerta y se dice que dos Bloods mataron a dos Crips. Imaginaros cómo estaban las calles por aquella época. Una pequeña chispa y aquello podía arder. ¿Qué pasó? Que Rider y 4 amigos más decidieron tomarse la justicia por su mano. Un día deciden ir a casa de uno de estos dos Bloods esperando que estuvieran dentro. Fueron X-Rider, Scooby, Little Bread, Baby Snack y Scrappy, los 5 entre los 15 y los 17 años, o sea, unos niños. Aquí lo que hicieron fue básicamente picar a la puerta, toc, 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 y decir que era la policía, que abriera la puerta, que era la policía. Claro, nadie se puede negar a eso. Notaron que se abría la puerta lentamente y le dieron una patada derribando la puerta. A la primera sombra que ellos vieron que se movió en la casa, ¡pum!, dispararon. ¿Pero qué pasó? Que dentro de la casa no había los miembros de la banda rival, no habían estos miembros de la Meadowview Bloods. Aquí estaba la madre de uno de ellos. La madre era una mujer de 42 años llamado Patricia Harris. Era madre de 5 hijos y 11 nietos y murió directamente de un disparo al corazón. Stan, 2 months ago, a gang of teenagers kicked in Patricia Harris's front door in the middle of the night. One of them shot and killed her. Police arrested 5 teenagers and charged them with murder. Now prosecutors may try to prove at least one of the teens had a premeditation for killing in cold blood that he wrote about in rap songs.
Patricia Harris fought to keep gangs out of her Meadowview neighborhood, but police believe gangsters killed the 42-year-old mother and grandmother by accident when they stormed her house. Police arrested 5 teenagers for the murder. One of those arrested is a 17-year-old rap singer named X-Rated. His music is a violent style called psycho gangster funk. X-Rated finished this recording just 2 days before the Harris murder. Todos salieron en estampida, salieron corriendo, ellos no sabían quién habían disparado, simplemente dispararon, como dice Ryder. Estaban locos, simplemente eran niños jugando con pistolas y estaban locos, no podía ser de otra forma. And we niggas was kids mostly, so there wasn't nobody out there with a developed brain prepared to be able to say this is a bad idea, which somebody could have said. A Ryder le cogieron en Arizona, que es donde huyó. ¿Qué pasó? Que el chaval más joven de 15 años se chivó porque como niño de 15 años lo único que quieres es sacarte todo eso malo que has hecho, sacártelo de encima, y si puede pagar otro, pues pagará otro. Ryder, según dice, no le guarda rencor porque es lo que todo niño hubiera hecho. El juicio se celebró 4 años después y fue sentenciado de 31 años a cadena perpetua. Ryder ya estaba acabado. O no, se decía que él era el cabecilla de toda la operación. Y también decían que el arma homicida era la misma que salía en la portada de su primer álbum, de Psychoactive, ya que coincidía la balística con el tipo de arma que se mostraba en esa portada. También algo que pasó fue que debido a sus letras explícitas en sus discos, pudieron poner en su contra todo lo que él estaba diciendo en estas canciones, ¿no? Obviamente, un tipo de ahí no te va a hablar de los 4 elementos del hip hop, ¿no? Va a hablar de las calles, de lo dura que son las calles y de la vida gángster que llevaba en aquella época. Canciones como The Murder o Still Shooting sirvieron de prueba a la acusación para decir que esto era algo premeditado, que él ya había premeditado y había escrito esas canciones como algo que iba a hacer a posteriori. Frases como derribando puertas a patadas, matando a mamás y a papás. La verdad es que no le ayudaron mucho. Quieras o no, el fiscal Pete Harnett puso 2 veces la canción The Murder en el propio juicio para que se tuviera en cuenta todo lo que este decía. Así que funcionó. Pizza man. Man, I didn't order no motherfucker. I'm still shooting motherfuckers. The warpath never stops. Dr. Jekyll and Mr. Hyde is causing a homicide. You pop if you're plotting on the. Pese a todo esto, X-Rated se las arregló para seguir grabando en prisión. Lo primero que hizo fue sacar su siguiente álbum, Exorcist, que en estos 4 años que él estaba esperando el juicio, se las arregló para grabar el siguiente disco por teléfono desde la propia cárcel. Le ponían los beats y él simplemente rapeaba mientras su propio sello grababa estas canciones. Así salió Exorcist, que en realidad es uno de los discos más curiosos que yo he escuchado nunca en esto del hip hop, la verdad. Pero claro, la calidad de sonido no era lo suficientemente buena y Ryder quería un poco más. Poco a poco empezó a entablar una amistad con un funcionario de prisiones que le ayudó a pasar de contrabando grabadoras digitales dentro de la cárcel para que éste pudiera grabar y el funcionario poder dárselo al sello discográfico Black Market Records. El sonido obviamente fue muchísimo mejor, pero un día al funcionario le pillaron con las manos en la masa y fue despedido al instante. Aún así, Ryder consiguió grabar más de 15 discos dentro de la propia cárcel y ser así una pequeña superestrella dentro de esos barrotes. Otra cosa de las curiosidades que pasó en el caso, en la vida de Ryder, fue que el fiscal Peter Harnett pasara, como he dicho, al otro bando. ¿Cómo puede ser esto? Peter Harnett ya era un abogado de renombre. Él trabajaba en casos de abuso sexual infantil, de pornografía infantil, de asesinatos. Pero ¿qué pasó? Un día, en 1996, se le rompió el ordenador y este lo mandó tal cual a un técnico para que se lo reparara. Lo que pasó fue que dentro del ordenador, este técnico se encontró un CD-ROM con porno infantil. ¿Qué pasaba? Que aquello se terminó. Este llamó
Denunciaron, arrestaron al fiscal, pero al final este pudo ganar el juicio, defendiéndose él mismo, ya que él decía que eso formaba parte de su trabajo, lo único que se le había quedado descuidado dentro de su propio ordenador. Él ganó el juicio, salió absuelto, pero claro, su nombre, digamos, su trayectoria, su reputación ya no fue la misma jamás. Y aunque consiguió tener el título de abogado, quedó relegado a un cubículo pequeño manejando papeles sin importancia. Peter Hartnett, con lo que ya había sido, ahora es abogado defensor de asesinos y ladrones y maleantes, y en el 2000 recibe un mail de Anaerae Verhaugen Brown, llamado X-Rated, diciéndole que se había enterado de su caso y que le daba fuerzas y apoyo para seguir adelante. Claro, imaginaros el choque de esta persona. Él fue el que le envió a la cárcel. Pero claro, Ryder no tenía rencor, no tenía entendía perfectamente que simplemente había sido su trabajo y apreciaba cómo lo había hecho. Él decía que él le había defendido bien, pese a mandarlo a la cárcel para toda la vida. Así que le ofreció una cosa: poder llevar todo el papeleo de su nuevo sello discográfico que estaba en ciernes, ya que quería cambiar de sello discográfico de Black Market Records a su nuevo sello Madman. Hartnett sería el que llevara todo el papeleo y su madre, Jazz Brown, sería pues como la presidenta, la que llevara todo el sello y manejara todo el apartado musical de Ryder. El abogado aceptó, aunque imaginaros las caras de los familiares de la fallecida Patricia Harris. Fue increíble, no aceptaron que un abogado, el cual les había defendido y les había defendido muy bien, ahora estuviera en el otro lado. Ryder era un caso perdido. Digamos que era una bala perdida, porque él, aun estando en la cárcel, no se había quitado las pandillas de la cabeza. Él simplemente estaba siempre dentro de las pandillas, y todo lo que hacía lo hacía por y para la pandilla, para los Crips. Así que después de varios traslados por problemático, aunque según él dice, los problemas vienen a él no va a los problemas, siempre la culpa es de los demás, ¿no? Y en el año 2001, después de muchos traslados, ya que X-Rated era bastante conflictivo, le trasladan al centro penitenciario RJ Donovan, donde ahí coincide con Lyle Menéndez. Si no lo conocéis, los hermanos Menéndez es uno de los casos más populares de todo Estados Unidos. Su juicio fue televisado y fue un caso duro. Ahora podéis ver en Netflix la serie Monstruos, por si no la conocéis, y también hay varios documentales. Y, ojo, spoiler, Lyle Menéndez y Eric Menéndez mataron a sus padres y fueron condenados a cadena perpetua. Lyle y X-Rated coincidieron en la cárcel, y este vio en Rated alguien en que apoyarse. Digamos que sus dos casos fueron tan controvertidos que entre ellos se hicieron una piña. Tanta piña que cuando Lyle se enteró de que iban a trasladar a Ryder al mismo centro que a su hermano Eric, le envió una carta con diciendo: Ryder es nuestro hermano. Yo le amo y tú también le amarás. Hasta ese punto iba su unión. Esa unión, en palabras de Ryder, él decía que era como el hermano negro de ellos, era como el tercer hermano. Fijaros que se hicieron tan amigos que a Ryder es al único al que le permitieron estar en la sala cuando los hermanos se reunieron por primera vez después de más de 20 años. A Ryder le llegó el momento de enfrentarse a lo que es la libertad condicional. Se la estaba jugando. Los hermanos Menéndez lanzaron su pequeño proyecto llamado el Proyecto Menéndez. Ya estaban los tres juntos en el mismo centro, RJ Donovan, como ya he dicho, y simplemente los hermanos se ocuparon de hacer realidad todo lo que X-Rated había querido, como era, por ejemplo, hacer un estudio de grabación dentro de la cárcel. Escribían cartas, se ocupaban de que Ryder lo hiciera todo bien, de que él fuera buena persona, tanto mentalmente como espiritualmente. Digamos que fueron sus hermanos mayores. Después de todo esto consiguieron que Ryder saliera en libertad en el año 2018. Se tiró en prisión la friolera de 26 años. En este centro, en RJ Donovan, también está Suge Knight, el cual también se ocupa un poco de que todo salga adelante, también donando dinero para el estudio de grabación. Lo último que Ryder supo fue que Suge Knight donó equipo para el estudio por un valor de $100,000. En el año 2022, ya fuera de la cárcel, firmó con el sello de Tech Nine
Strange Music, el cual ya lleva 2 discos lanzados, uno en el año 2023 llamado A Prayer in Hell y otro en el año 2024 llamado A Sin in Heaven, y el cual está teniendo un montonazo de visualizaciones. También lo podéis encontrar en el último álbum de Rakim. La verdad es que Raided ha pasado por un montón de etapas, desde lo más bajo y ahora está como aquel que dice en lo más alto, está gozando de una buena salud musical, digamos, está saliendo en un montón de proyectos, está teniendo un montón de visualizaciones, un montón de reproducciones, ventas de álbumes, o sea, ya era una especie ya era una especie de estrella en el barrio por sacar música, luego fue una especie de estrella dentro de la propia cárcel y ahora está siendo otra estrella fuera de la cárcel gracias a la música. Pese a todo lo malo que ha hecho, él ya ahora está renegando de las pandillas, él está fuera, tiene 2 hijos, así que ha conseguido salir de toda esta mala vida y ahora su vida está única y exclusivamente dedicada al hip hop. Por eso he dicho al principio que esta es una historia de esas, de que el hip hop te salva la vida. Él mismo lo dice, si no llega a ser por la música, si no llega a ser por el querer grabar discos y editarlos y sacarlos, él a lo mejor hubiera acabado, o él, bueno, seguiría estando en prisión de por vida. Gracias a los hermanos Menéndez que salió, gracias a que él también quiso cambiar, porque hay veces que si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar. Y nada, espero que os haya gustado esta historia de un MC que, aunque poco conocido, tiene discos espectaculares. Sobre todo mi favorito es el de Psychoactive, que la verdad es que es brutal. Discos muy curiosos como Exorcist, grabado por teléfono, y luego el siguiente también veréis que la grabación no es del todo óptima, pero es que claro, tener en cuenta la situación donde él estaba grabando, ¿no? En un DAT metido por contrabando, por un funcionario de prisiones, grabándolo, sacándolo de contrabando otra vez. Para mi gusto es fascinante, es un MC que me ha encantado descubrir y espero que vosotros también lo descubráis. Ya sabéis, si os ha gustado esta historia, dadle a like, suscribiros al canal y esperar más videitos. La verdad es que a vosotros no os supone nada, pero a mí me supone un montón y espero que hayáis aprendido un poco más. Así que ya sabéis, paz.